Bienvenido familia a su canal Camino al Hogar. Recibe un abrazo y un cordial saludo de tu amigo y hermano, el pastor Jeffrey Marte. El día de hoy tenemos un tema muy, pero muy importante, un tema que, siendo honesto, nunca he escuchado a nadie que lo haya predicado. No es nada que yo he descubierto, es algo incluso que nosotros o ya lo sabemos o deberíamos saberlos, o deberemos saberlo, perdón, pero que quizás no lo estamos escuchando. Bueno, quizás estas palabras yo sé que ya ustedes las han escuchado en otro sentido. Estos temas no se predican. ¿Por qué no se predican? Creo que se le ha dado muy poca importancia. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de lo que son los diezmos atrasados. Y algo muy importante es recordar que este es ya el último tema sobre esta serie de 5 temas que tenemos sobre lo que es la mayordomía. Así que hasta aquí termina nuestra serie y lo vamos a tratar entonces, vamos a finalizarla con el tema de los diezmos atrasados. Así que yo no quiero alargar mucho el video, no quiero alargar mucho el tema con palabras ni nada de eso. Es un tema que necesitamos ir de inmediato y por eso en este momento yo te pido que ahí donde tú estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Si quieres hacerlo de rodilla, mucho mejor para que también puedas quizás tener más cercanía con Dios y puedas entender un poquito más el tema. Así que vamos a orar. Querido Dios, te doy las gracias por la oportunidad de poder compartir una vez más un tema de tu palabra con mis hermanos y hermanas. Rogando, Señor, que el tema que voy a tratar en este momento pueda llegar a cada persona que lo necesita. Que llegue, Señor, a muchas personas y que podamos comprender este mensaje. Úsame al exponerlo y ruego, Padre, que todas las personas que lo escuchen puedan entenderlo y aplicarlo en sus vidas. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, de una vez vamos a ir con nuestra presentación de este momento. Ahí lo tenemos en pantalla. Diezmos atrasados es el tema que vamos a estar tratando en este momento. Y la pregunta sería, ¿qué quiero decir con diezmos atrasados? Estos son los diezmos que, vamos a decir, de los 12 meses que tiene el mes, ha habido dificultad, ¿verdad? Para devolver lo que le pertenece al Señor. De ese 10%, posiblemente yo o no di o sustraje una parte. Y la pregunta es, ¿qué yo debo hacer con ese dinero o con esos diezmos que debí entregar, pero que no he entregado o que no entregué? Así que esto es lo que vamos a ver en esta presentación del día de hoy. Así que ponga mucha atención, tenga mente abierta y pídale a Dios que le ayude a entender este tema y que lo ayude de una vez a aplicarlo, porque este tema es la clave para el éxito en la tesorería en nuestras iglesias. Incluso, si lo aplicamos desde el día de hoy en nuestras iglesias, veremos que a final de año la tesorería de la iglesia será muy diferente. Quizás la tesorería tenga abundancia, pero puede tener mucho más abundancia si nosotros aplicamos desde ya el tema que vamos a tratar en este momento. Y si la tesorería no tiene nada, pues qué bien, si aplicamos el tema, como vuelvo y te repito, entonces la tesorería tendrá recursos suficientes al finalizar el año. Y ojalá que lo podamos poner en práctica para que al finalizar el año podamos tener una iglesia saludable en cuanto al tema de la mayordomía y también en cuanto a recursos para las actividades y programas que necesitamos hacer en las iglesias. Así que ahí lo tenemos en pantalla, un tema bastante corto, bastante claro, pero yo quiero comenzar con unos textos bíblicos que aunque no hablan de diezmos atrasados, eh, hablan sobre lo que es la palabra de Dios y lo que debe causar la palabra de Dios en nosotros en este momento al estudiar este tema. Ve lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, un texto ya muy conocido. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y esto es útil para enseñar la palabra de Dios, para reprender, ¿verdad? Para cuando estemos quizás haciendo algo que no sea correcto, para corregir cuando nos estemos desviando y para instruir en justicia. Me gusta eso, para instruir en justicia. Y mira cómo dice aquí,
a fin de que el hombre de Dios, sea tú, yo, cada uno de nosotros, a fin de que nosotros seamos perfectos, equipados para toda buena obra. O sea, este es el objetivo de la palabra de Dios, o parte del objetivo de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No, voy a decir que es el objetivo de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos reprende, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios busca que nosotros seamos perfectos y equipados para la buena obra de Dios. Otro texto más de la Biblia, Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Aquí habla de lo que es la palabra de Dios, o uno de esos ejemplos o imágenes que nos presenta la misma Biblia sobre lo que ella es, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y la pregunta sería, ¿para qué es una espada? Nosotros sabemos que las espadas, a diferencia de lo que conocemos hoy en día como colín, machete, las espadas son armas de guerra. Y las armas de guerras, siendo filosa, era para, obviamente para matar, para destruir, entre otras cosas. Mire lo que dicen, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto causa la palabra de Dios en nosotros y también así es la palabra de Dios en la vida de nosotros. Aquí tenemos otro texto más, Hechos capítulo 2 y versículo 37 y versículo 41. Este ejemplo ya ustedes lo conocen, recuerden este sermón del apóstol Pedro donde se bautizaron unas 3,000 almas, y me gusta la reacción que hizo el público al escuchar este sermón de Pedro. Y es por eso que yo lo cito, no es porque habla del diezmo, sino por la reacción que tuvieron las personas al escuchar este sermón de Pedro. ¿Y por qué lo cito? Para que nosotros también podamos seguir ese ejemplo y nosotros podamos, al escuchar este tema en este momento, nosotros también podamos hacer lo mismo, preguntarnos qué debemos hacer. Déjame decirte que también vamos a presentar la solución a lo que debemos hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Sería la pregunta. Mira lo que dice aquí el texto. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, el versículo 41, los que habían recibido su palabra, los que habían recibido su palabra, es decir, que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios en este momento. Y como dice aquí, ellos fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 almas. Ahora, mire el ejemplo aquí que yo pongo, reformas de Josías en Segunda de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Si ustedes recuerdan esa reforma del rey Josías, cuando él encontró el libro de la ley, cuando le llevaron el libro de la ley, mejor dicho, a él, cuando leyó el libro, vio lo que el pueblo no estaba haciendo, comenzó a hacer reformas, destruyó los ídolos que estaban en las montañas, los ídolos que tenían las personas. O sea, fue una reforma en general al descubrir lo que la palabra de Dios decía que se debía hacer en ese entonces. Y del mismo modo, esto mismo traigo a colación en este momento, porque vamos a leer ahora unas cuantas citas del Espíritu de Profecía, el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, donde nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer en este aspecto con los diezmos atrasados. Mírelo aquí. Un despertar en la iglesia por un sermón. Ojalá que esto siempre suceda con cada sermón que escuchemos en las iglesias. Esto se encuentra en la Review Herald del 19 de febrero de 1889. Y bueno, obviamente, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 100. Dice aquí que como resultado de las reuniones especiales realizadas en la iglesia de tal lugar, se ha producido un progreso decidido en espiritualidad, piedad, caridad y actividad. Y se predicó acerca del pecado de robar a Dios en los diezmos y ofrendas. Yo quiero resaltar algo muy importante,
que yo no entiendo en realidad, familia, cómo podemos llamarnos predicadores de la verdad presente o atalayas de Dios y pasamos por alto lo que es el tema de la mayordomía, los diezmos y las ofrendas. Yo siempre, mire, yo nunca he escuchado a un predicador de la verdad presente hablar sobre el tema de la mayordomía. Y si lo hacen en beneficio propio. Y si tocan el tema de la mayordomía, es criticando que la iglesia se pone a hablar de eso. Yo he escuchado muchas cosas sobre esto. He escuchado también de que no se debe predicar sobre mayordomía usado porque se está hablando de dinero, pero ese dinero no es tuyo, ese es el dinero de Dios. Incluso personas que dicen que ni siquiera se debería recoger el diezmo y la ofrenda en sábado, sino en otros días. O sea, yo no me explico en realidad qué mentalidad es que se va adquiriendo día tras día en las iglesias. Pero yo nunca he escuchado a un predicador de la verdad presente o de lo que se hacen llamar predicadores de la verdad presente, que se hacen llamar atalayas del Señor, entre otras cosas, hablando sobre el tema de la mayordomía. Es más, si hay alguno de esos quizás pastores que han sido de renombre por las cosas que han hecho, eh, que quizás causan un poquito de división, que a los cuales hoy en día se les llaman disidentes y que dicen que no lo son y que se sienten contentos porque hoy en día no están de la mano con la iglesia. Póngalo ahí en los comentarios. Déjeme el link ahí para yo ver que por lo menos esa persona lo hace. Pero, ¿por qué hacen esto? Y es porque para esas personas el tema de la mayordomía parece que no representa un tema de salvación, cuando en realidad la mayordomía es un tema que tiene que ver con la salvación, con santidad, con fidelidad, con consagración a Dios. O sea, yo no me explico cómo es que podemos decir que a los pastores solamente nos gusta hablar de esto porque esto nos trae a nosotros un plus al final del año o algo parecido. O sea, no me explico nada de esto. Cuando vemos a gente haciendo esto, es porque no le interesa este tema. Y yo creo que es una estrategia del mismo diablo para que la gente ni siquiera le dé importancia a esto. Porque cuando nosotros somos fieles en la mayordomía, mira, hay muchas lecciones que podemos aprender. Yo puedo resaltar la benevolencia sistemática, como el espíritu de profecía lo resalta. Podemos también mencionar como dice Jesús, eh, aborrecernos a nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos, despojarnos del yo. Cuando hacemos esto, ¿verdad? Cuando le damos a Dios lo que le corresponde, los diezmos y las ofrendas. Ahora, predicadores de la verdad presente que creen que esto no es un tema que puede causar un avivamiento o reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Mira lo que dice aquí, que míralo ahí en rojo, se ha producido un progreso decidido en espiritualidad, piedad, caridad y actividad. ¿Y de cuál fue el tema? ¿Sobre la preparación para la gran crisis final? No. Y no estoy diciendo que sea malo, porque esos temas tenemos que predicarlos. Fue sobre la reforma pro salud, fue sobre los eventos finales. No, no fue de nada de eso. Mire cuál fue el tema. Elena G. de Guayes fue quien escribió esto. Se predicó acerca del pecado de robar a Dios en los diezmos y ofrendas. Y atención con esto porque los diezmos muchas veces somos enfáticos con esto, pero con las ofrendas queremos hacer lo que nos da la gana. A veces queremos mandarla a otro lugar, quizás como a, ¿cómo decirle? Como mandarla al fondo de construcción, uno de ellos, entre otras cosas, para que no llegue directamente a la asociación, porque hay gente que piensa que el único compromiso que tienen con Dios es del diezmo y que la ofrenda ellos pueden mandarla a otro lugar. Atención con esto, familia, porque el mismo Dios dice en Malaquías capítulo 3 y el versículo número 10 que a Dios se les roben los diezmos y las ofrendas y que tenemos que llevar al alfolí. Pero se predicó sobre el robar a Dios en los diezmos y las ofrendas y se produjo un progreso decidido en lo que fue la espiritualidad de la congregación. Y mire cuál fue el resultado o el resultado de este sermón. Muchos, con esto obviamente estamos continuando las páginas, muchos confesaron que no habían pagado los diezmos durante años. O sea, ah, hubo una confesión del pueblo ahí en ese entonces. Y sabemos que Dios no puede bendecir a los que les roban y que la iglesia debe sufrir las consecuencias de los pecados de sus miembros individuales. O sea, la iglesia lo sufre en todo sentido. Lo sufre en el sentido de la baja espiritualidad y lo sufre también
en el sentido de no haber recursos en la casa de Dios. Y dice aquí la sierva del Señor que en los libros de nuestra iglesia hay una gran cantidad de nombres, quizás unos 40, 50 personas, 60 o mucho más. Y si todas esas personas pagaran prontamente un diezmo honrado al Señor, lo que constituye su parte, la tesorería, no carecería de recursos. ¿Por qué entonces carece la tesorería de recursos? Porque entre 50 gente que hay en una iglesia, entre 50 nombres que hay, y muy pocos están dando la parte que le corresponde a Dios, los diezmos y las ofrendas. Y, como no mencionar, que si vamos a decir que muchos lo están dando, pero quizás no lo están dando de la manera, no le están dando a Dios la parte que le corresponde. Pero me gusta que la iglesia, el pueblo, cuando se escuchó el tema en ese momento, confesó sus pecados. Vamos a ir avanzando para no darle mucho la larga. Continuamos leyendo. Cuando se presentó el pecado de robar a Dios, la gente recibió un concepto más claro de su deber y privilegio en este asunto. Mira aquí, un hermano dijo que durante 2 años no había pagado sus diezmos y que estaba desesperado, pero después de confesar su pecado, comenzó a cobrar esperanza, confesar su pecado delante de Dios. Y el hermano preguntó, ¿qué debo hacer? Preguntó. Y la sierva del Señor entonces le responde, le dije, entregue una carta escrita al tesorero de la iglesia, eso tendría valor formal, tendrá valor formal. O sea, hago una pequeña pausa. Míralo aquí. El hermano sabía durante qué tiempo no había pagado los diezmos y las ofrendas. No había dado sus diezmos, como lo menciona aquí. ¿Y qué hizo él? Obviamente, como ya él sabía el tiempo, él tomó un cálculo, ya sea papel, un cuaderno, lápiz, lapicero, lo que sea. Y obviamente calculó la cantidad de diezmo que correspondía y sacó la contabilidad en ese entonces. Ahora, ¿qué hizo luego él después de eso? Luego de eso, la sierva del Señor, quizás el hermano dijo, bueno, es que es demasiado dinero, no puedo darlo de un tan rápido. Entonces el hermano lo que hace es que anota, ¿verdad? La cantidad y hace una carta. Vamos a decir que debía ya $300 que no había dado de diezmo, sin contar las ofrendas. Y entonces lo que él hace es, que le dice al tesorero, yo me comprometo a pagar, a devolver 300 pesos de diezmo, $300 que debo, que no he pagado. Obviamente, ¿cómo lo haría él y cómo también deberíamos de hacerlo nosotros? Es haciéndolo de la siguiente manera. Vamos a suponer que él tenía que dar $20. Él lo que hacía entonces que añadía un poquito más hasta llegar hasta la suma acordada. No sé si me doy a entender. Me tocan 20, pero yo entonces pongo 30 para seguir pagando. Perdón, para esos 10 son un extra de los 300 que quizás estoy debiendo, de los 100, de los $200. Espero que me puedan entender. Y lo hizo a través de una carta escrita formalmente al tesorero de la iglesia. Él pensó que esto constituía un pedido más bien extraño, pero se sentó y comenzó a escribir. Escribió lo siguiente: por valores recibidos, prometo pagar cierta cantidad. Levantó la cabeza como para preguntar, ¿esta es la forma adecuada de formular una promesa al Señor? ¿Y qué le contestó la sierva del Señor? Sí, le contestó la sierva. Así que dijo él que por valores recibidos, ¿acaso, y esta pregunta deberíamos de hacernosla nosotros, por valores recibidos, ¿acaso no he estado recibiendo las bendiciones de Dios día tras día? ¿No me han protegido los ángeles? ¿No me ha bendecido el Señor con toda clase de bendiciones espirituales y temporales? Son 3 preguntas que deberíamos de hacernos a la hora de nosotros devolver los diezmos y las ofrendas. Luego dice que por valores recibidos prometo pagar la suma de $571.50 al tesorero de la iglesia. Después de haber realizado todo lo posible de su parte, se sintió feliz. Y mira lo que dice aquí, continuando, ¿verdad?, con la cita de la Review and Herald. Al cabo de pocos días había cumplido su promesa pagando los diezmos a la tesorería. ¿Cuál es diezmo? Lo que de ahí en adelante, no. Los $571 que ya él debía anteriormente. Hizo su promesa y lo pagó directamente al tesorero. Y luego dice que también realizó un donativo
de $125 en ocasión de la Navidad. La Navidad, lo haremos de la Navidad a su debido tiempo. Pero mira esto, este hombre se desprendió totalmente o sea, se desprendió, se olvidó de sí mismo o sea, sabe, como hay un libro que dice, el corazón, no la cartera. Es el corazón. Mira, Dios lo que analiza es el corazón. Y no importa la cantidad de diezmo que tú estés dando, la cantidad de ofrenda. Dios lo que quiere es fidelidad. Este hombre no solamente le devolvió a Dios la parte que le correspondía, sino que también dio un donativo de $125 en ocasión de la Navidad. Vamos a quedarnos aquí un donativo de $125 por encima. Este hombre se desprendió de su cartera y lo único que quiso fue de serle fiel a Dios. Ojalá que nosotros podamos aprender de este ejemplo y que los versículos anteriores que habíamos citado puedan causar también algo en nuestras vidas. Vamos a seguir. Dice aquí que otro hermano hizo una promesa escrita por $1,000 esperando pagarla al cabo de pocas semanas. Y un tercero prometió pagar $300. ¿Ves? Que no es la cantidad, sino es lo que Dios te pide. El otro dijo que eran 500 y pico. En este caso hubo uno de $1,000 y también en este caso uno de $300. Lo que se quería era la fidelidad a Dios. Familia, el tema de la mayordomía es un tema de salvación. No dejemos que la gente nos confunda con este asunto. Envíale este tema a tu grupo de iglesia, a tus hermanos, compártelo en tus redes sociales para que esto pueda llegar a muchas personas y que la gente pueda serle fiel a Dios y que podamos tener una iglesia saludable en el tema de la mayordomía. Recuerda también que la mayordomía, al ser un tema de salvación, también causa lo que es un avivamiento en la espiritualidad, una consagración. Esto es muy importante. Esto es un tema de salvación. Los diezmos atrasados son propiedad de Dios. Por eso aquellas personas lo devolvieron. Como dice nuevamente Malaquías capítulo 3 y el versículo número 10. Traigan todos los diezmos al alfolí. Recuerden que el contexto es no solamente llevar el diezmo del que le toca en ese momento, sino también los robados, porque recuerda que ese es el contexto. Ustedes me han robado, dice el Señor, en los diezmos y las ofrendas. Y luego dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Yo sé que muchas críticas se andan levantando, pero haga lo que le corresponde. Dele a Dios la parte que le toca, hermano mío. Pero los diezmos atrasados son propiedad de Dios. Los diezmos atrasados son propiedad de Dios y por eso esas personas pagaron esos diezmos. ¿Cómo no? También nosotros debemos hacerlo si nosotros le hemos robado a Dios. Míralo aquí, Review and Herald del 23 de diciembre de 1890. Obviamente, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 101. Muchas personas durante largo tiempo no han tratado honradamente con Dios. Al no separar el diezmo cada semana, han dejado que este se acumule hasta constituir una suma voluminosa. Tristemente. Quizás hoy en día, si tú sacas cuenta, quizás le debes un 10,000 pesos de diezmo, quizás debe 20, 30, pero todo es posible. Dios ha prometido bendecirnos y suplir cada una de nuestras necesidades. Luego dice que y esa gente se resisten a pagarlo. O sea, se resiste a pagar lo que se ha robado, el diezmo que le corresponde a Dios que no le han entregado. Dice que conservan esos diezmos atrasados y los utilizan como si les pertenecieran, pero son propiedad de Dios que ellos han rehusado poner en su tesorería. La pregunta es, ¿los diezmos atrasados de quién son? ¿Tuyo o de Dios? Evidentemente esta cita nos dice que esos diezmos atrasados son de Dios, no mío, no tuyo, no son de nadie, son de Dios y a Dios tenemos que pagarle lo que le corresponde. Pagando por medio de un pagaré. Este es el medio por el cual yo debería de pagar esa cantidad muy copiosa, la cual yo no puedo pagar en este momento. Si puedes pagarlo de una vez, págalo. Pero si sabes que es mucho y se te hace difícil, págalo por medio de pagaré. Ya vimos algunos ejemplos anteriormente, pero aquí tenemos más ejemplos del evento del cual la hermana White está hablando aquí. Dice que el viernes de mañana hablé acerca del diezmo, hablando de la sierva del Señor. La sierva del Señor hablaba acerca del diezmo. Este tema no ha sido presentado en las iglesias en la forma de vida.
Y ese descuido, juntamente con la depresión financiera, ha ocasionado una marcada disminución de los diezmos durante el año pasado. Posiblemente tu iglesia el año pasado tenía una gran cantidad por la fidelidad, pero posiblemente este año la cosa no está muy bonita, no va muy bien. ¿Por qué? Por obviamente por la infidelidad en los diezmos y las ofrendas. Dice que en esta ocasión el tema se ha presentado cuidadosamente en una reunión tras otra, y luego seguimos un poquito hacia adelante, y un hermano de distinguida apariencia, delegado de Tasmania, vino a verme y me dijo: me alegro de haberle oído hablar acerca del diezmo. No sabía que fuera una cosa tan importante. Y dice el hermano: no seguiré descuidándolo. Y luego comenzó a calcular la cantidad de diezmo que debía durante los últimos 20 años. Oye esto, durante los últimos 20 años, y dijo que lo pagaría con tanta rapidez como pudiera. Y ojalá que también nosotros podamos hacerlo así con toda la rapidez que podamos. Pero si tú crees que tu situación es difícil, mira aquí, 20 años, una larga vida. Yo sé que 20 años, mira, 20 años son 20 años, de verdad, muchos años, y a la misma vez son pocos años. Pero mira lo que dice aquí, que este hombre durante 20 años no había pagado el diezmo, no había pagado el diezmo. Pero él dijo que iba a pagar su diezmo con tanta rapidez como pudiera. Y te diría, como me hizo un amigo una pregunta: ¿y cómo sabe la cantidad entonces que uno debe? Pues ya lo hemos mencionado. Usted calcula el tiempo y de lo que debió haber dado, y calculando entonces ese tiempo y la cantidad de diezmo que usted sabe que debió haber dado, lo suma, lo multiplica durante 20, 30, 10, 5 años o meses, y usted sabe que esa es la cantidad de diezmo que usted debe. ¿Ok? Quizás sean 5,000, 10,000 pesos, menos quizás, pero como dice aquí, son propiedad de Dios, y nosotros también tenemos que aprender el ejemplo y devolverle a Dios lo que le pertenece. Y ya finalizando aquí con este párrafo, dice: porque no quería que el pecado de haber robado a Dios, registrado en los libros del cielo, lo enfrentara en el juicio. Y ya aquí el último párrafo que vamos a ver, y la última cita, dice de la siguiente manera: que otra hermana de la iglesia de, vamos a ver si lo leemos bien, de Melbourne, no sé, ustedes los gringos saben de eso, yo no sé mucho de eso, ha traído 11 libras esterlinas, lo cual equivale a unos $54, como diezmos atrasados que ella no había comprendido que debía pagar, pero lo comprendió después de ese sermón de la hermana White. Y a medida que han recibido la luz, muchas personas han confesado que están endeudados con Dios y han manifestado su determinación, y han manifestado su determinación de pagar esa deuda. Oye, como dice, una deuda que tenemos que pagar al Señor. ¿Ah? Y ojo con esto, recuerda, lo vuelvo y lo repito, esto es un tema de salvación, de santidad, tema que es muy importante en la vida cristiana. Sí, en las redes sociales se anda diciendo un sinnúmero de cosas. Yo sé que sí. Y posiblemente alguien vaya a decir que los pastores lo único que quieren es estar hablando sobre mayordomía, del diezmo y la ofrenda, porque ese dinero va para su bolsillo. Hermano, mira, tú puedes llevar 1,000,000 de pesos a la tesorería el sábado que viene, y eso no significa que el pastor va a recibir una suma copiosa por eso. No, el pastor tiene su sueldo. Y tú puedes llevar mucho o poco, el pastor va a tener su mismo sueldo. Sigue aquí. A medida, obviamente, que han recibido la luz, muchas personas han confesado que han estado endeudados con Dios y han manifestado su determinación de pagar esa deuda. Es una gran deuda, ¿eh? Les propuse que llevaran, aquí es donde sigue el ejemplo de cómo nosotros podemos pagar esos diezmos. Les propuse que llevaran a la tesorería sus pagarés. O sea, tesorero, señor tesorero, yo me he dado cuenta que debo de diezmos atrasados unos 10,000 pesos. Yo prometo que durante mis diezmos voy a ir pagándolo poco a poco, ya sea de 500, de 1,000 pesos más, en la parte que me corresponde, hasta finalizar con esa deuda. Y quizás le da vergüenza de hablarlo con el tesorero, pero haga ese pacto con Dios. Y cómo no, si se lo comunica el tesorero, también el tesorero lo puede ayudar con esto. O sea, no dándole dinero, sino recordándole para que eso por lo menos le martille en la cabeza, y que usted sepa de que usted tiene una deuda con Dios. Pagarés, le propuse que llevaran
a la tesorería los pagareces, prometiendo pagar la cantidad completa correspondiente a un diezmo honrado tan pronto como pudieran obtener el dinero. Muchas cabezas se inclinaron manifestando asentimiento. Y dice la sierva, finalizando, y tengo la confianza en que en el próximo año no tendremos, como ahora, una tesorería vacía. Bueno, no sé si sea muy prudente esto, pero atención, Distrito Samaná 3, pongamos en práctica este tema. Que Dios nos bendiga, y esto fue el último tema sobre nuestra serie sobre mayordomía. Hablamos sobre lo que son los diezmos atrasados. Comparte este video con tus amigos, con tus hermanos de iglesia, en tus redes sociales, para que este tema pueda llegar a muchas más personas y que muchos puedan comprender la importancia de este tema. Yo quiero orar para que este tema no se quede vacío, sino que pueda llegar a muchas personas y que las personas que lo escuchen puedan ponerlo en práctica. Yo oro en este momento. Padre querido, te agradezco por la oportunidad de exponer este tema. Oro por el distrito en el que estoy trabajando, que muchos hermanos puedan escuchar el tema y que lo puedan poner en práctica. Oro por tu iglesia en la República Dominicana y en la ancha faz de la tierra, que todos podamos, Señor, devolverte lo que te corresponde, que podamos entender que esto es un tema de salvación, que nos ayude, Señor, en nuestra vida espiritual. Si en algo te hemos robado, Señor, suple nuestras necesidades y danos recursos para poder pagarte lo que te corresponde. Oro por santidad, por fidelidad en los miembros de tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Y oro, Señor, para que en tu tesorería nunca haga falta un centavo. Oro, Señor, para que en las iglesias haya pan, tanto material como espiritual, para que todos nosotros podamos ser alimentados. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, este es tu canal Camino al Hogar. Camino al Hogar.